en 2 y 3 dimensiones. ¿A qué me refiero con 2 y 3 dimensiones? Que, por ejemplo, a ustedes en física se les pedía en algún momento dibujar un vector y lo que hacían era lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo, no lo voy a hacer exacto. Por ejemplo, hacían esto. Este de acá era un vector. ¿Sí? Dibujaban un vector y aquí había cierto ángulo y etcétera, etcétera. Eso era lo que hacíamos en física. Bueno, ahora resulta que este vector es simplemente un vector en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos X y tenemos Y. Pero existen vectores que no solo son en 2 dimensiones. Hay vectores que los representamos en 3 dimensiones y vamos a tener una nueva dimensión que se llama Z. ¿Y qué va a ser así? Va a ser transversal al eje X y al eje Y. Entonces, ubicar ya un punto en 3 dimensiones ya no es tan sencillo como ubicar un punto en 2 dimensiones. Entonces, eso es algo de lo que vamos a estar viendo en cuanto a vectores. Y vamos a ver, por supuesto, la parte que les decía, la parte matemática de los vectores. Todas las propiedades matemáticas que tiene un vector. Y vamos a empezar por lo siguiente. Van a escribir, voy a insertar aquí. La forma componente de un vector. Voy a insertar un recorte de pantalla. Ahí está. Entonces vamos a empezar por esto, por la forma componente de un vector. Y pues ustedes me dirán, ¿qué es la forma componente? Lo vamos a ver de manera gráfica. Por ejemplo, si ustedes tienen el siguiente ejercicio, encuentre la forma componente. Vamos a ver si me deja copiarlo. Por si me damos la clave porque está lloviendo. Está bien. Les decía. No me deja copiarlo. Encuentre la forma componente del vector U con punto inicial en menos 2,5 y punto terminal en 3,7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la forma componente del vector? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí nos da una fórmula bien sencilla de aplicar para encontrar la forma componente. Y no es nada más que lo que ustedes se desplazan horizontalmente y lo que ustedes se desplazan verticalmente de ese vector. Es simplemente eso. ¿Dónde puedo ver representado yo eso en una gráfica? Por ejemplo, voy a eliminar la tercera dimensión aquí para tener el vector en 2 dimensiones nada más. A ver, supongamos este vector. Su forma componente no es nada más, no me indica nada más que lo que se desplazó el vector desde su punto inicial, que es este, hasta su punto final, que es este. ¿Sí? Punto inicial, punto final. Entonces, me representa el componente, lo que yo me moví en el eje de las X y lo que yo me moví en el eje de la Y. Eso es lo que me representa. Entonces aquí dice, encuentre la forma componente del vector U y nos dan punto inicial menos 2,5 y punto terminal 3,7. Como este es punto inicial, por coordenada yo sé que este es X y este Y. Punto inicial X1 y punto final, X1 y Y1. Y el punto final voy a tener X2 y Y2. Entonces, simplemente aplicando la fórmula de forma componente del vector,
Le voy a llamar U porque así se llama mi vector en este caso. Entonces U va a ser igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Entonces no tengo que hacer absolutamente nada más que sustituir los datos. Entonces voy a tener que la forma componente de mi vector va a ser x2, que en este caso es 3, menos x1, que es menos 2, y2, que es 7, menos y1, que es 5. Entonces bastaría restar o sumar, dependiendo de los signos. La forma componente de mi vector sería 5, porque 3 menos menos 2 es 5, y 2 en y. Esta sería la forma componente del vector. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que para llegar del punto inicial al punto final, yo me tuve que mover 5 espacios o 5 unidades en X y me tuve que mover 2 unidades en Y. Entonces lo podemos comprobar. Vamos a ver. Voy a compartirles otra pantalla. Entonces tracemos los dos puntos que me estaban indicando. El punto A era menos 2,5. ¿Qué es este? Perdón, menos 2. Este. Y el punto B, o el punto final de mi vector, era 3,7. Bueno, eso quiere decir que mi vector era este, de A a B. Este era su punto inicial y este era su punto final. Y la forma componente me está diciendo, la forma componente nos quedó 5,2. Entonces la forma componente me está diciendo que para llegar del punto inicial al punto final tuve que haberme movido 5 unidades o 5 espacios en X y 2 unidades en Y. Entonces podemos comprobarlo. Aquí van de una en una, miren, entonces veamos. Me moví 1, 2, 3, 4, 5 unidades en X, 1, 2 y 2 unidades en Y. Quiere decir que la forma componente de mi vector está correcta. Entonces, ese es el significado de esto, del componente. Si ustedes se dan cuenta, aquí automáticamente la calculadora, sin yo habérselo pedido, ¿sí?, me tiró este mismo resultado. Miren, aquí está, 5 en X y 2 en Y. Bueno, entonces esa sería la forma componente. Vamos a hacer otro ejercicio de análisis utilizando esta misma fórmula. Vamos a escribir ejemplo número 2. Vamos a ver. Dice, si el vector 3,7 se traza con punto inicial (2,4). Entonces me dan la pregunta, ¿cuál es su punto terminal? Bueno, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo punto inicial, le voy a poner punto 1. Punto inicial, entonces tengo 2,4.
¿Y qué más me están dando? Este es el vector en sí. Este es el vector. 3,7. Entonces lo que me pide es encontrar el punto terminal. O sea, me piden encontrar el punto 2. Bueno, entonces ya dijimos que el punto inicial es este y el punto terminal es este. Entonces aquí ya me están dando un vector y me están diciendo que ese vector, para dibujar ese vector me moví 3 unidades en X y me moví 7 unidades en Y. Entonces lo que tengo que averiguar es a dónde termina este vector. Yo sé que inicia en 2,4, ahí está su punto inicial, pero no sé cuál es su punto final. Entonces de alguna manera tengo que calcularlo utilizando esto. Entonces analicémoslo ahí un poquito. Como este es el punto inicial, obviamente este va a ser X1 y este va a ser Y1. Ahí estamos. Vamos a ver. Entonces tengo que encontrar, voy a poner aquí, el punto final que es X2, Y2. Eso tengo que encontrar. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, mi fórmula tiene X2 y tiene Y2, que son los datos que yo necesito. Entonces puedo aplicar la fórmula para encontrar estos dos datos. Entonces tenemos que el vector es igual a X2 menos X1 coma Y2 menos Y1. Bien, pero yo también ya sé algo, ya sé quién es mi vector. Mi vector es 3,7. Por lo tanto, yo estoy afirmando aquí que 3,7 es igual o es el resultado de restar X2 menos X1, coma Y2 menos Y1. Entonces aquí viene donde le vamos a pensar un poquito. Miren, ¿qué datos ya conozco? Todo lo que yo ya conozca lo voy a sustituir. En este caso ya conozco quién es X1 y Y1, por lo tanto lo voy a sustituir aquí. Entonces lo único que voy a hacer ahorita es darle vuelta. Voy a tener que X2 menos X1, que es 2, coma, Y2 menos Y1, que es 4. Al hacer esto yo debería de obtener el vector 3,7. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La primera coordenada, esto quiere decir que la resta de las coordenadas de X me tiene que dar 3. ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir aquí, ¿a qué número le resto 2 para que me dé 3? ¿Qué número debería ir ahí? 5. Ajá. O sea que aquí debería ser 5 menos 2. Y en la coordenada de Y, al restarlo me tiene que dar 7. ¿Qué número debería de ir aquí? Que al restarle 4 me dé 7. 11. Debería de ir el número 11. Es igual a 3,7. Entonces simplemente verificamos. Y efectivamente aquí me da 3,7. Bueno, entonces ya yo descubrí cuáles eran los valores que tenía que colocar en X2 y en Y2. Por lo tanto, ya puedo tener esa coordenada. La voy a colocar aquí.
En X2 tenía que colocar 5 y en X1 y en Y2, perdón, tenía que colocar 11. Entonces, este de aquí es el punto final. Este de aquí tendría que ser mi punto final. Entonces, podemos escribir como respuesta el punto terminal del vector es 5,11. Ahora vamos a verlo, porque gráficamente es más fácil de evidenciar. Ya tenemos punto inicial, punto terminal, 2,4, 5,11. Vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Voy a modificar. 2,4 y de 5,11. Bien. Entonces, miren, ya ustedes pueden observar en este punto que efectivamente me dio el vector 3,7 al unir esos dos puntos. La componente del vector es 3,7. ¿Por qué aquí me aparece? Si no, ustedes lo pueden hacer contando. Lo podemos hacer contando. Vamos a ver dónde está el lápiz. 1, 2, 3 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en Y. Que era el vector que teníamos. Por lo tanto, puedo yo estar segura de que el punto terminal de mi vector efectivamente es 5,11, porque cumple con que la componente sea 3,7. Entonces, ese es otro ejemplo en cuanto a la aplicación de la forma componente del vector. A ver, antes de seguir, pregunten si es que hubiesen preguntas. Señor, Ajá. y al momento de nosotros trabajar todo el procedimiento, también tendríamos que graficarlo así como lo hizo usted. No, no lo tendrían que graficar porque, bueno, miren, pues dos cosas. En primer lugar, como les decía, vamos a ver la parte matemática de los vectores, porque yo confío en que ya vieron la parte gráfica y todo eso. Entonces, ahorita lo estamos analizando de forma matemática, con fórmulas y con algunas ecuaciones que vamos a ver. Pero lo que sí les puedo decir es que ustedes pueden ingresar a la calculadora solamente para verificar que esté bien, pero no va a ser necesario que me lo grafique. Tal vez en algún momento les pido que me hagan alguna gráfica, no hay ningún problema en que ustedes usen la calculadora y me pongan el screen, ¿no? Porque es válido, es válido. Entonces lo que yo quiero es que nos desacostumbremos porque en el ejemplo de este de acá, ustedes están familiarizados con este tipo de vectores, miren, que salen del origen, pero ahorita se están dando cuenta que no necesariamente todos los vectores tienen que salir del origen, no es así. Por ejemplo, vamos a ver si les puedo colocar. Miremos en este caso. Bueno, aquí hay un ejercicio que me pide trazar, pero no los voy a trazar, solo les voy a colocar la imagen. Dice, ahí está, bien se pegó. Trace representaciones del vector y me van a dar el vector 2,3 con puntos iniciales en 0,0, 2,2, menos 2, menos 1 y 1,4. Pues aquí sí el ejercicio explícitamente me dice trace. Entonces les voy a colocar aquí la imagen, la respuesta.
Ahí está, miren. Esa sería la respuesta a este ejercicio. ¿Por qué? Veamos. No tienen que confundir el vector con los puntos. No es lo mismo. El vector es lo que une un punto hacia el otro. Ese es el vector. Estos puntos iniciales, puntos finales. Entonces el vector aquí es 2,3. O sea que este vector para llegar de su punto inicial a su punto final se mueve 2 veces en X y 3 veces en Y. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, dice que los trace con puntos iniciales en 0,0. O sea, ahorita 0,0 es el origen, es este de acá, miren. Entonces del origen yo me muevo 2 unidades acá y 3 para arriba. ¿Sí? Entonces ahí estaría el primero. Vamos a ver el segundo. Que tome como punto inicial 2 en X y 2 en Y. ¿Dónde está ese punto? Aquí va de 1 en 1, entonces tengo 2 en X y 2 en Y. De este punto inicial, de este punto, yo me voy a volver a mover 2 en X, 1, 2 y 3 en Y. O sea que la magnitud del vector es la misma, pero sus puntos iniciales y finales cambian. Aunque su magnitud es la misma, están en diferente posición. A eso se refiere. En este caso, menos 2 en X está aquí, menos 1 en Y. Desde este punto me muevo 2 en X y 3 en Y. ¿Sí? Y tengo la misma componente del vector, miren, 2,3. Y por último, 1 en X y 4 en Y. Entonces de este punto me muevo 2 en X y me muevo 3 en Y. Entonces son las representaciones del mismo vector, pero en puntos distintos en el plano cartesiano. ¿Y esto para qué? Para que ustedes se den cuenta que no necesariamente tienen que salir del origen. Pueden encontrarlos en cualquier parte y más cuando veamos en 3 dimensiones, va a ser incluso hasta van a, ¿cómo se llama esto? Se les van a dar representaciones en 3D. ¿Por qué? Porque específicamente eso significa 3D, 3 dimensiones. Entonces lo que ustedes conocen como un dibujo en 3 dimensiones, pues lo pueden hacer por medio de vectores. ¿Sí? Entonces, estamos aquí con esta parte. Pregunto, ¿alguna duda en cuanto a qué es la forma componente del vector? Mucho silencio. Ya vieron que